Entonces, el texto, el lema de esta palabra es 1 Samuel 15:22. Si no está ahí, ustedes toman su Biblia y leemos. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Este es un texto lema que usted siempre debe recordar. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces nosotros, no solo ese pedacito nomás, hija, no se preocupe, tranquila. Entonces, ¿qué sucede? A veces nosotros creemos, pero esto lo dijo Samuel. Lo dijo cuando fue el sacrificio. Pero nosotros no hacemos sacrificio en esta época. Pero aquí nosotros se refiere a todo lo que nosotros creemos que es bueno según nuestra manera de pensar y que creemos que así vamos a agradar a Dios. ¿Ya? Según nuestra forma. ¿Me entiende? Entonces a veces nosotros hacemos cosas bonitas pensando que estamos haciéndolo para Dios, pero no es lo que Dios nos ha pedido. Lo que Dios nos quiere hablar en este día es que a Él le importa más que le obedezcamos a Él y a su palabra. ¿Amén? Muy bien. Solamente les voy a tocar, antes que entremos fuerte a la palabra, les voy a colocar, yo también tomo agüita. ¿Viste? Sí, el pastor, todo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, para entrar, solamente quiero tocar unos puntitos rápidos. ¿A quién nosotros debemos obedecer aquí mientras estamos en este lugar de paso? Primero a Dios. Primero nosotros debemos de obedecer a Dios. Nosotros como hijos de Dios, al primero que debemos obedecer es a Dios. También como hijos debemos obedecer a nuestros padres. Nosotros también debemos obedecer a nuestros padres. Nuestros hijos también tienen que obedecer a nuestros padres porque eso trae bendición. Amén. Entonces, primero obedezco a Dios, después obedezco a nuestros padres. También debemos de obedecer a nuestros amos terrenales, es decir, esto se refiere en el sentido, usted que trabaja, si el jefe le dice, haga esto, tal trabajo, usted dice, no tengo ganas. ¿No es cierto que usted no dice así? Porque si usted dice, no tengo ganas, lo echan. Entonces también nosotros tenemos que aprender a obedecer en nuestro trabajo los trabajos que se nos entregan, ¿correcto? También nosotros debemos aprender a sujetarnos a los gobernadores, es decir, a las leyes. Si usted tiene un negocio y tiene que dar boleta, tiene que dar boleta. Tiene que obedecer, no puede evadir el impuesto porque estaría robando. ¿Correcto? ¿Es así o no? Es así, digan amén, es así. También dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17, y esto es lo que más me gusta, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos 13:17. Así que aquí los hombres estuvieron fallando ayer, porque solamente hubieron 3-4 varones ayudando, y se pedía que estuvieran aunque sea 1 hora. Y el pastor aquí estuvo, y ahí estuvieron fallando. Espero que las mujeres, cuando nos toque, no fallemos. Amén. Muy bien, ahora vamos a entrar, cuando nos queda claro que el obedecer implica muchas áreas, nuestra área espiritual y nuestra área en la cual estamos aquí viviendo en la tierra, ¿correcto? Los niños que van al colegio obedecen a los profesores. Es decir, si ustedes se fijan, nuestra vida siempre es que debemos de cumplir ciertas normas y ciertas reglas en la vida, porque si no existieran los semáforos, estaríamos como en Argentina, que el que llega primero a la esquina pasa como puede. No, por algo existen reglas del tránsito. Entonces, vamos a entrar a lo que nos lleva a la palabra en el día de hoy. Ahora sí vamos a comenzar con Romanos 6:15. Del 15 al 18. Los que tienen la Biblia, miren, si ahí no se abre, no se preocupe, leamos nomás en la palabra. Amén. Muy bien, dice así la palabra. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, cuando no conocíamos al Señor, éramos esclavos de la vida que llevábamos y obedecíamos esa vida. Pero cuando nosotros nos hicimos hijos del Señor, cuando abrimos nuestro corazón y le dijimos al Señor, entra en mi corazón, toma el control de mi vida, sé el Señor de mi vida, ¿a quién obedecemos? Al Señor. Amén. Porque fuimos libres del pecado y ahora nosotros somos del Señor. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, al que debemos de obedecer es al Señor. ¿Y obedecer de qué dice la palabra? Y lo marqué yo, lo leí así, marcado, de corazón. ¿Cómo debemos obedecer al Señor? De corazón. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien obedece. Con dos posibilidades disponibles, ya sea que obedezcamos al pecado o obedecemos de corazón al Señor, a su doctrina, a su palabra. Ustedes deciden. Amén. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en la iglesia, en actividades religiosas, lo que importa es que tan obedientes somos a Él. No importa todo lo que tú haces, lo que a Dios le importa es ver tu obediencia. Cuán obediente eres a la palabra del Señor. Eso es lo que importa. Usted no se preocupe por el hermano todo lo que hace. No se preocupe de eso. A Dios le interesa tu obediencia. Eso es lo que a Dios le importa. Eso es lo que Él mira. Nuestra obediencia y a quien nosotros obedecemos es lo que determina quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos? Si usted obedece a la palabra, si usted obedece al Señor, entonces usted es un verdadero hijo de Dios. Amén. Santiago 4, 7, 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Primero que nada, nosotros necesitamos acercarnos a Dios para que a Él se acerque a nosotros y podamos conocerle, y al conocerle podamos servirle y obedecerle. Usted no puede obedecer a un Dios distante que no conoce. Tiene que acercarse, conocerle, y mientras más usted lo conoce, más usted le va a obedecer. Amén. Filipenses 2, 5, 11, vamos a leer harto la Biblia. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué dice después todo junto? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué pasó después? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Si Cristo no hubiera obedecido, no estaríamos aquí. Amén. Entonces vemos que Cristo obedeció hasta la muerte. ¿Y por qué dice y muerte de cruz? Porque era la muerte más vergonzosa de aquella época. Por eso que se resalta muerte de cruz. El mismo sentir que estaba en Cristo debe estar en nosotros. ¿Cuál era ese sentir? Obedecer a Dios, negándose a sí mismo hasta la muerte. ¿Ese sentir está en nosotros? Obedecerlo hasta negarnos a nosotros mismos, completamente hasta entregar nuestra vida por Cristo. Es tiempo que nosotros realmente pensemos el día de hoy que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Y esta muerte, este obedecer de Cristo lo llevó al Getsemaní. Amén. Mateo 26, 36 al 39 y 42 dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando nosotros leemos y escuchamos la historia, sobre todo en la Semana Santa, del sacrificio de Cristo, es tan linda y la hacemos tan así, tan como un sueño, como un cuento de hada y qué bonita, pero no entendemos el sufrimiento que tuvo Cristo antes de morir en la cruz. No lo comprendemos, no le tomamos el peso. Dice la palabra que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero él, estando en forma humana, con todas las debilidades de un humano, con todas nuestras debilidades, él decidió y dijo, hágase tu voluntad. Esa es la obediencia que Dios nos pide a nosotros. Es que él era Jesús, el Hijo de Dios. No, él estaba en un cuerpo humano, con las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Él sufrió, todo lo que padeció lo sintió con el mismo dolor que usted lo sentiría. Pero él dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Ese sentir, el que dice que de obedecer a Dios, que dice, no sea como yo quiero, sino como tú, ¿cuántos de nosotros en realidad lo tenemos? ¿Cuántos? Permiso. La palabra nos dice que nosotros debemos de tener este sentir. No como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Entonces, en la vida cristiana es muy fácil obedecer cuando el camino cristiano que avanzamos es un camino donde todo es lindo, donde todo lo que nos sucede es fantástico, donde avanzamos y vamos avanzando y todo está bien y todo está... Pero ¿qué sucede cuando las cosas cambian? ¿Qué sucede? Cuando el camino que vamos avanzando ya no es de puras flores y pajaritos que cantan alrededor nuestro, igual que la Cenicienta que va por un camino lleno de flores y los pájaros la acompañan en la canción. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Obedecemos, Señor? ¿Yo voy a hacer lo que tú digas?
no te preocupes, Señor, yo te obedezco. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Saben lo que sucede? En Mateo, cuando se habla sobre la palabra, ¿te acuerdas del sembrador? Y cuando dice que la palabra cayó, que dice que algunos recibieron la palabra con gozo, ¿no es cierto? Cuando nosotros, Dios nos habla, recibimos la palabra con gozo. Y esa palabra la recibe el obediente y el desobediente, ¿correcto? Y esa palabra, recibir la palabra con gozo y con alegría, no tiene nada de malo. La alegría no es lo que produce el problema. Lo que produce es lo que dice después en la palabra. Vinieron las tribulaciones. ¿Y qué pasó? Que el que es desobediente de corazón, vino la tribulación y ¿qué pasó? Dejó, ya no obedeció. Pero el que es obediente de corazón, viene la tribulación y sigue adelante. Y sigue adelante. Que se haga tu voluntad, Señor. Sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Esa es la obediencia que Dios nos pide. Y esa es la actitud que debemos de tener. Señor, que se haga tu voluntad. No solo cuando las cosas están bien, sino cuando comienzan los problemas. Cuando las cosas no resultan como yo la planifiqué. Cuando lo que yo creí que era y que esto iba a dar buenos resultados, no fueron así. Es ahí donde yo tengo que, usted todos los días pasamos cosas. Usted cuando las pase diga, ¿soy obediente o soy desobediente? Porque en realidad, cuando estoy bien, sí, ahí vengo a la iglesia, ahí estoy cantando con alegría, ahí le hablo a mis compañeros y de repente nos damos cuenta y ponen música cristiana. Y ponen y alaban al Señor y cuentan porque estamos bien. Pero cuando vienen las dificultades, ya no hay nada. Ya no hay nada. Se fue el gozo. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender de la actitud de Cristo. El Señor quiere hablarnos en este día en que nuestra actitud debe de cambiar. Vienen tiempos difíciles. Debemos de cambiar nuestra actitud. Va a llegar un momento en que tú vas a ser confrontado y vas a tener que decidir, Señor, hago tu voluntad. Va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento. Tienen que vivir la realidad. Cristo viene pronto, pero Cristo viene, pero todo el diablo sabe que viene y todo se está preparando en contra del pueblo de Dios. Somos confrontados con todo lo que viene. ¿Vas a obedecer al Señor hasta la muerte? ¿Vas a obedecer al Señor hasta la muerte? Nosotros cavamos camino de paso a la vida eterna. Vamos a la vida eterna. Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro futuro, esa es nuestra meta. Nuestra meta no es comprarnos una mansión en la tal playa y ahí vamos a pasar nuestros últimos días con Claudio los dos sentados tomando el sol. No, nuestra meta es que vamos a pasar con Claudia allá arriba y con mis hijos, con el Señor. Amén. Esa es nuestra meta. Por eso es que debemos obedecer a Dios. No importa la circunstancia, obedecemos al Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tocar solo dos ejemplos que nos vamos a identificar y ustedes todos los que son estudiosos de la Biblia, eruditos en la palabra, se saben las historias. Vamos a leer en 1 Samuel, la obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Por eso que leímos ese texto, ¿no es cierto? 1 Samuel tiene una historia muy conocida, que es la historia del levantamiento y caída de Saúl en el pueblo de Israel. ¿Correcto, no? ¿Todos saben quién es Saúl? Ya, fue el primer rey de Israel. Amén. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey. En el principio, Saúl era humilde. ¿Ya? De hecho, cuando a él lo llamaron para proclamarlo rey, era muy alto, muy buen mozo, y él sobresalía sobre el resto, pero él era tan humilde que se escondía. Así era Saúl, aunque usted no lo crea, así era Saúl. Usted léalo, mire, no estoy mintiendo, no va a salir ahí, pero usted léalo en la casa. 1 Samuel 10:22. Dice que él se escondía, ¿ya? Porque
Le daba vergüenza porque él era muy sencillo, ¿ya? Entonces, pasó el tiempo y esa humildad no duró mucho porque ahora era rey. Entonces, a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Somos humildes, tranquilitos y nos vamos empezando bien, pues vamos bien y vamos teniendo cosas y de repente se nos olvida de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Nosotros a veces estamos humildes, conocimos al Señor y el Señor comienza a responder nuestras oraciones y vamos viendo cómo el Señor va obrando y va haciendo milagros, una enfermedad y Dios obró. Le pedimos un trabajo y Dios abrió las puertas y vamos y de repente ya no nos acordamos de Dios. Y ya venimos y cumplimos como un religioso. ¿Y es así o no es así el ser humano? Hay una historia, mire, me acordé, Dios me trajo a la memoria, cuando yo era chica hace hartos años atrás, cuando existían unos libros muy buenos que ahora no existen, cuando uno estudiaba, realmente había libros muy buenos para leer. Y hay una historia que yo creo que todos los que somos de mi edad, no voy a decir tanto y de ahí para arriba, existía la historia que se llamaba El Padre. ¿Quién alguna vez, no importa, no se echa el agua, pero quién alguna vez leyó la historia del Padre? ¿Quién? ¿Cierto? Leímos la historia del Padre, que yo lo leí cuando yo era chica y me hizo llorar, pero aprendí. Esa historia del Padre habla de un caballero del campo, muy humilde, muy pobre, y trabajó toda su vida para mandar a su hijo a la capital para que fuera militar y tuviera, ¿no es cierto?, otra educación. ¿Se van acordando de la historia? ¿No es cierto? Y después de mucho tiempo su hijo llegó a ser capitán a un muy alto nivel y él juntó dinero y con un canastito llevaba una gallinita con sus cositas de campo y fue a ver a su hijo. Humilde. Y llegó al lugar donde su hijo estaba, que en ese tiempo debería de ser como, ¿cómo se les llama? ¿Dónde están los militares? No sé cómo se llama. Ya, cualquier cosa de eso, un regimiento. Y llegó ahí, tocó la puerta y pidió, muy orgulloso, que venía a ver al capitán tanto, que era su hijo. Entonces le preguntaron quién era y dice, soy su padre. Y van a avisarle al capitán, que era engreído, muy orgulloso él, porque era capitán. Y le mandan a avisarle y él no sale. Y el caballero vuelve otra vez a pedir que por favor, que hasta que aparece el hijo molesto, porque este padre venía a verlo. Pero más molesto estaba porque este hombre, en la condición que estaba, le traía gallinita, le traía pancito, lo avergonzó. Para él era una vergüenza que ese padre viniera a verlo en ese lugar. Porque se olvidó de lo que su padre hizo por él. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y avergonzamos el nombre de Cristo con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Avergonzamos al Dios. Nos olvidamos de todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque el pecado del orgullo está arraigado en nuestras vidas y nos olvidamos de Dios. ¿Amén? Muy bien, avancemos. Entonces, en esta historia, Samuel, que ya se creía mucho porque era rey, ¿no es cierto? Se le olvidó de dónde había salido. Saúl comete la primera rebelión. El primer acto de rebelión muestra cómo estaba su corazón. Entonces, ellos tenían que esperar a que llegara Saúl para ofrecer sacrificio. ¿Ya? Eso sale en Samuel capítulo 13, primera de Samuel, pero no lo vamos a tocar, se lo voy a contar así rápido. Entonces ellos estaban esperando a Samuel porque Samuel dijo, hey, espérenme, yo voy para allá para que juntos, porque Samuel era el sacerdote. En aquella época el sacerdote era el único que tenía que ofrecer sacrificio. Entonces le dice a Samuel, Saúl, tú y el pueblo esperen, porque yo iré para que juntos ofrezcamos, ¿qué cosa? Sacrificio, ¿ya? Pero resulta que Saúl
viendo que no llegaba, que era tarde, dijo, ¿qué tiene de malo? Tengo que hacer yo el sacrificio. ¿Cuál es lo malo? O sea, aquí lo que importa es que yo hacer el sacrificio. Samuel se ha demorado mucho y el pueblo decía, estamos cansados de esperar, hagámoslo, ya, hagámoslo ya. Y hizo el sacrificio, pensando que no había nada de malo, porque nosotros a veces hacemos cosas que para Dios que creemos que están bien, pero que en realidad Dios no ha pedido que tú la hagas. Y como Dios no te ha pedido, no están bien. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces nosotros creemos que lo que hacemos es bueno para Dios, pero Dios no lo ha pedido que hagas? Tengamos cuidado. Porque lo que tú crees que es bueno, y si Dios no te lo mandó a hacer, a Dios no le agrada. ¿Correcto? Esa es la obediencia. Entonces, él hizo esto y tomó en sus manos todo y hizo el sacrificio. Vamos a leer 1 Samuel 13, 13 y 14. Y en eso que él hizo el sacrificio, adivinen quién llegó. ¿Quién llegó? Samuel. Y Samuel dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esa fue la primera rebelión de Saúl. Amén. Si él hubiera obedecido, el Señor hubiera establecido su reino, ¿correcto? Pero no obedeció, su reino se iba a perder. Como Samuel le dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, mas ahora, es decir, que en ese instante se cortó. No le dijo, mira, ¿sabes qué? En 5 años más se va. No, ahora. En el momento se cortó. Saúl no pasó la primera prueba de obediencia. Amén. Ahora, en 1 Samuel 15, del 1 al 3, ¿ustedes creen que Saúl se arrepintió y se sintió y le pidió perdón al Señor y acá y hubo arrepentimiento? Nada. Vamos a leer la segunda vez. 1 Samuel 15, del 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek completamente. ¿Esa historia la sabemos? ¿Lo hizo? ¿No es cierto? 7 y 9 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur y estaba al oriente de Egipto, y tomó a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que vil y despreciable destruyeron. Y volvemos a lo mismo que muchas veces nosotros volvemos a hacer. Creemos que lo que yo hago es mejor que lo que Dios ha ordenado. Entonces es como diciéndole, Señor, estoy haciendo lo mejor de lo que tú me dijiste. Porque mira, todo lo bueno lo separé y lo voy a sacrificar a ti. Se te pasó eso. Entonces nosotros creemos que es bueno.
Y Saúl también creyó que era bueno. Entonces, Dios le había dicho todo. Todo. Y aquí es donde se produce lo más grave y es donde nosotros también cometemos este gran pecado. ¿No es cierto? Ellos consideraron que era más conveniente y mejor separar lo mejor para el Señor y sacrificárselo a Él. Lo consideraron, lo pensaron. Es mejor, es bueno, le va a agradar al Señor. Entonces Saúl lo que hizo fue cumplir parcialmente la orden del Señor. Sirve delante de Dios que cuando Él habla tu vida, cuando tú lees la palabra y el Señor te habla, ¿sirve que tú cumplas parcialmente? No sirve, es desobediencia. Es desobediencia. Al Señor se le debe de cumplir exactamente como Él lo ordena. ¿Amén? Amén. ¿Te guste o no te guste? Pero en realidad debemos hacerlo de corazón. Jeremías 48:10 dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Ay, ay, ay de nosotros. Ay, ay, ay de nosotros. Sobre todo nosotros, los que estamos aquí, que con misericordia de Dios estamos delante de ustedes. Ay, ay, ay de nosotros. En ser negligente, en cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Amén. Amén. Obediencia es hacer lo que Dios ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita, que es la palabra de Dios, o como en el caso de Saúl, mediante la revelación. Es decir, hablaba a Dios a través de Samuel. Al llegar al grado de hacer algo que Dios no ha dicho, nos hace desobediente, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas se hacen en el día de hoy en el nombre del Señor? Vamos a ganar jóvenes. Los jóvenes tenemos que ganarlos para Cristo. Y hacemos una discoteca cristiana dentro de la iglesia. En el nombre del Señor. Y no estoy mintiendo. Y creemos que eso le agrada al Señor. Eso, al contrario, a Dios le desagrada. Lo que Dios quiere es que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente en lo que Él nos ha ordenado hacer y cumpliendo exactamente lo que dice su palabra. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, vemos aquí que el pueblo y Saúl no querían obedecer exactamente al Señor. Y aquí es donde Samuel dice esta palabra tan hermosa. Samuel 15, 22, 23. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. No importa cuántos sacrificios hagas para el Señor, lo que importante es que tan obediente eres. Los sacrificios agradables a Él son solo los que Él ha ordenado. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios ha ordenado y que en este tiempo estamos aquí? Sacrificio de alabanza. Amén. Amén. ¿Ya? Porque tenemos que saber cuáles son los que Él ha ordenado. Congregarnos, debemos de congregarnos. La oración, ¿no es cierto? El leer la palabra, el obedecer su palabra, el perdón. Hay sacrificios que a Dios más le agradan, son los que están
en la palabra. El diezmo, la ofrenda, el servicio, son sacrificios que le agradan al Señor. Amén. Muy bien. Juan 7:16 dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla, y eso es lo que quiero recalcar, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Amén. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Saúl lo que quería era agradar al pueblo. Él buscaba la gloria de los hombres. Ese es el grave problema que tuvo Saúl. Y graves problemas que suceden hoy en este tiempo al pueblo cristiano, que queremos agradar al hombre, que se sienta cómodo, que no se sienta inquieto porque se habla de pecado, que estén todos tranquilitos, que sean felices, pero no es lo que agrada a Dios, porque nosotros en realidad tenemos que buscar la gloria de Dios. Después que Saúl tuvo la oportunidad y que fue confrontado, no hubo cambio en él. No hubo un corazón arrepentido y hizo un cambio. Y algunos dicen, ay, pero que Dios qué injusto. ¿Y cómo a David le perdonó tanto? Porque David, cuando fue confrontado en su pecado, ¿qué pasó con David? Se humilló, se arrepintió. Y por eso que la diferencia entre Saúl y David buscaba la gloria de Dios. Saúl buscaba la gloria del hombre. Esa es la gran diferencia. Amén. Y vamos a ver el último ejemplo que también todos ustedes, los que son eruditos de la palabra, lo conocen. Amén. Y que es un ejemplo contrario a Abraham, contrario a Saúl, y ese es Abraham. Realmente es totalmente contrario, ¿sí o no? Amén. Génesis 22, 1 al 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Mire qué fantástico sería que nosotros, el Señor nos hable y diga: aquí estamos, Señor. ¿Ya? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécela allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ya? Dios sabía muy bien cuánto amaba Abraham a Isaac, su único. Sabía que él era el hijo que amaba, era todo lo que él tenía. Era la promesa de lo que Dios le había entregado. Después, vemos aquí que Abraham se quedó triste. Dijo: ¿qué voy a hacer? Este es mi único hijo. ¿Hizo eso Abraham? ¿El que leyó la palabra dice eso? No. ¿Qué dice él? Tomó a su hijo, preparó la leña, hizo todo porque él obedecía al Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo él? Lo que hizo Abraham es algo que nosotros tenemos que aprender. Él tenía que escoger entre los dos: ¿a Dios o a su hijo? Y aquí viene el gran dilema de nosotros. El gran dilema de nosotros. ¿Qué haríamos nosotros cuando nosotros nos vemos confrontados entre escoger la bendición de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, eso tan especial que tenemos, ya sea hijo, material, y Dios me lo pidiera, o escoger a Dios? Lindo, todos diríamos hoy día: amén, yo escogería a Dios. Pero sea sincero en su corazón, examine su corazón.
sin querer nosotros muchas veces hemos sido puestos en ese lugar, en esa situación, y no hemos escogido a Dios. Y aquí vemos nosotros esta hermosa historia, que la leemos, la escuchamos. Oh, qué grande es Abraham, el padre de la fe. Pero esta está puesto en la palabra porque de ellas tenemos que aprender. Entonces, la pregunta es, ¿Abraham se sometería a Dios? Aunque eso incluyera entregar a su hijo, un enorme costo que él tenía que hacer. ¿O haría como Saúl? ¿Se rebelaría? ¿Ah? Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿seguiremos realmente a Dios? ¿Seguimos realmente a Dios porque queremos conocerle y porque queremos estar con Él? ¿O le seguimos a Dios por las bendiciones, por los Isaac que Él nos ha dado? ¿O qué esperamos que nos dé? ¿Le seguimos a lo mejor porque yo quiero tal cosa? ¿Qué haríamos en el caso de Abraham si Dios, la bendición más grande que Él te ha dado, te la pidiera? ¿Qué haríamos? ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? Entonces, aquí hay un problema. Debemos de cambiar nuestro enfoque. Y aquí está el grave problema de nosotros. Porque nuestro enfoque no está en lo que Dios nos da. Nuestro enfoque está en Dios, el dueño de todo. ¿Y saben ustedes por el tiempo de experiencia que uno tiene en la vida cristiana? Lo que más nos cuesta dar y entregar de lo que Dios nos ha dado es el dinero. Es el dinero. Es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta. Porque creemos que no nos va a alcanzar. Y es tan, pero es tan tonto eso, disculpen la palabra que uso, que me van a retar después. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes, Dios te lo dio. Es de Dios. Todo lo que tienes es de Dios. Mi casa me la dio el Señor, mi trabajo me la dio el Señor, mis hijos son del Señor, mi auto es del Señor. Todo lo que yo tengo cuando me siento en la mesa, me lo dio el Señor. Y si el Señor quisiera y me lo quita, me lo quita. No con tus fuerzas. No, es que yo me la gané con mis fuerzas, con mis años de sacrificio. Fue Dios. Porque si el Señor te cierra la puerta de ese trabajo, hasta ahí llegas. ¿Me entienden o no? No quiero que me entiendan la dependencia que tenemos de Dios. La dependencia que tenemos del Señor. Todo lo que tenemos, Dios nos dio. Son sus bendiciones a nuestra vida, nuestro trabajo. Todo lo que tenemos, pero todo, piensa en todo, hasta las botas que ando trayendo. Todo. Dios nos dio, son sus bendiciones. ¿Debo seguir las bendiciones o debo seguir a Dios? ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Y hoy tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién? ¿A quién seguimos? ¿A quién obedecemos? ¿Amén? Ahora, Filipenses 3, 8, 15 dice así. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nada importa, dice Pablo, si nada más que conocerle. Amén. Nada importa, nada.
Nada importa. Por favor, hermanos, yo les pido, olvídese. Sé que tenemos que tener un lugar donde vivir, sé que tenemos que vestirnos, sé que tenemos que comer, pero si Dios es primero de su vida, yo les aseguro, hermanos, y sé que no miento, que Dios todo lo va a suplir. Basta, suelte su corazón de todo lo que tiene, entrégueselo al Señor. Señor, aquí está todo. Si tú me pides todo, aquí está. Basta de afirmarse o sostenerse en lo que tengo. Eso no sirve. Eso no sirve. Nosotros estamos aquí un tiempo. Después de la muerte, si hay vida, vamos a la eternidad. Esa es nuestra vida, eternamente. Seguimos viviendo. Entiéndalo. No se afane. No se afane. Basta de vivir una vida en que pierde todo lo que debería de hacer para cual usted fue llamado. Porque estamos logrando y consiguiendo las bendiciones. Eso es lo que en realidad me interesa. Pero en realidad lo que importa es obedecer a Dios. Dios es primero, Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero y después todo lo demás. Amén. Entonces vemos en Génesis 22, 3 al 10, toda la historia de Abraham, donde nosotros vemos que Abraham, ¿no es cierto?, hace todo lo que Dios le mandó. No está... Todo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Él toma al niño, lo lleva, prepara todo el sacrificio, ¿no es cierto? Todo lo que Dios le ordenó, y cuando él toma el cuchillo, y leemos en la historia, va de la palabra, y va a sacrificar a su hijo, ahí Dios le dice, hasta ahí nomás, porque realmente conozco tu corazón. Un corazón obediente. Amén. Eso es lo más increíble. ¿Y sabe lo que más me impacta de esta historia? Que nosotros vemos, así también como él me hace recordar la historia de Ana con Samuel, el mismo profeta del que estábamos hablando, que ella pidió tanto por un hijo, pero después lo entregó. ¿Se fija eso? ¡Qué increíble! Ella no tenía hijo y lloraba y lloraba y clamaba por un hijo, y Dios le concedió la petición, le dio el hijo y lo entrega. Y después, ¿qué pasa? Tuvo más hijos. ¿Se fija? A lo mejor si Ana no hubiera entregado, se hubiera quedado solo con él. Y Samuel no hubiera sido quien fue Samuel. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso. Ella lo entregó y Dios le bendijo y le dio más hijos. Entonces, aquí vemos nosotros que Abraham, como le llaman el padre de la fe, porque todos dicen, uy, qué increíble lo que hizo Abraham. Uy, qué fantástico. Uy, él no lo dudó. Pero ese Abraham era humano como nosotros. Tenía sentimientos como nosotros. Amaba y amaba en sobremanera a su hijo. Pero la diferencia es que Abraham amaba más a Dios. Él sabía querer a Dios. Y él sabía que todo lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir. Y no tenía problema en eso. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que examinarnos y examinar nuestra obediencia a Dios. ¿Cómo estamos en nuestra obediencia? El trabajo, chiquillos, de servicio al Señor no es cansador, porque Dios recompensa. Aunque usted no lo dude, Dios recompensa. Dios recompensa. Usted no haga las cosas para agradar al hombre. Hágalo para agradar al Señor. Para agradar al Señor. Si usted tiene que tomar una escoba, usted está agradando al Señor. Es a Él primero. Es a Él. Si usted toma 2 sillas y 3 sillas y las pone en un costado, está agradando al Señor. Si usted habla de la palabra a otra persona, está agradando al Señor. No para que lo vean. Usted tiene que aprender a obedecer al Señor de corazón. De corazón. No para que el hombre lo vea. Es de corazón. Yo voy a venir porque la pastora, nos tiró hoy día el cacható, así que para que me vean que vine voy a venir. No.
es de corazón, para obedecer al Señor, para agradar al Señor. Es para eso, porque nosotros tenemos que entender que Dios bendice a ese corazón obediente. Si usted, hermano, mire, si a nosotros nos conviene, porque Dios recompensa, porque Dios cumple sus promesas. Nos conviene mucho más ser obedientes que ser desobedientes. Dios siempre recompensa porque Dios es un Dios fiel, un Dios que Él cumple las promesas que Él nos da a cada uno de nosotros. Él lo hace, Él lo hace. Y usted, si Dios pasa por una circunstancia, pongámosle que tenga peligro su trabajo y que hay el trabajo, vaya a la palabra, busque la palabra, lea, Señor, ¿qué dices tú? No lo que dicen ellos. Dime, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dice? Aquí dice el Señor que Él abre las puertas, que Él provee y que no va a faltar el alimento en mi mesa, Señor, lo creo. Lo creo, Señor. Lo creo, Señor. Creo en tu palabra. Pero ¿sabe qué? Muchas veces dudamos y muchas veces no obedecemos porque no le conocemos, porque no leemos la palabra. Y como no leemos la palabra, no podemos obedecerle porque no le conocemos. Entonces nosotros, el Señor nos pone en una prueba y nosotros decimos, pucha, ¿qué haré? A ver, no, voy a hacer acá, porque no sabe, duda, porque no sabe, no conoce al Señor. No conoce al Señor, no conoce lo que Él quiere decirle, no conoce lo que Él quiere enseñarle, porque no leemos la palabra, no la leemos. Y eso hace que nosotros avancemos en incredulidad, porque no leemos. Y eso hace que no lo obedezcamos, porque creemos que si obedecemos vamos a salir perdiendo. Y no es así. Y muchas veces usamos ese típico dicho que dice, el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Jamás el Señor ha dicho eso. Yo he escuchado gente que dice, no, sí, hay que creerle al Señor, pero el Señor también dice, ayúdate que yo lo ayudaré. ¿Cuándo el Señor ha dicho eso? El Señor dice, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Haz lo que yo te digo, no lo que tú digas, haz lo que yo te digo. Lo que yo digo, y lo que más increíble y en letras grandes, en mayúscula y negrilla dice, obedéceme exactamente como yo te digo. Exactamente como yo te digo. Ay, ¿qué sé lo que Dios me dice? La palabra. El pastor cuando predica, los hermanos cuando entregan la palabra, Dios está hablándote. Lo que tú debes hacer. Eso es lo que Dios está diciéndote. Y vamos a leer el último versículo que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi rebelión? ¿O el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado en el día de hoy lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, mi hermano, para obedecer al Señor debes humillarte, porque el orgullo no te deja obedecer. Debemos humillarnos ante Él. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y quiere que tú le obedezcas es obrar justamente. Es amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo. Desobediencia, ya sea haciendo lo que el Señor no ha dicho que hagamos o haciendo o no haciendo lo que el Señor nos ha ordenado que hacer. Es una acción que no agrada al Señor. ¿Por qué se nos pide estas tres cosas? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte, porque así
podemos obedecer. Así podemos obedecer. El orgullo nos impide obedecer, porque hay cosas que Dios nos pide hacer y que debemos de hacer, pero consideramos que eso no está a mi nivel. ¿Por qué? Porque no hay humildad en nosotros. Debemos de obedecer al Señor. Y eso es lo que Dios nos habla el día de hoy. Mis hermanos, no haga tantas cosas que Dios no le ha pedido que haga. Obedézcale, obedézcale, obedezca al Señor, porque Él nos va a recompensar. Amén. Vamos a orar.